poco la idea del sofista, ¿no? Que hemos revisado y hemos hablado ya un poco, pues, cuál ha sido la función eh, pedagógica del sofista. El sofista es un educador, sí, el sofista es un sabio, ¿no? Y la sesión anterior, un poco recuperando esa idea de lo que es un sofista, pues en términos del nombre sofista, pues no significa nada más que sabio, ¿sí? Aunque la idea del sabio pues ha ido variando, el sofista se presenta como un heredero de aquellos educadores, de los poetas, ¿no? De los políticos. Entonces, el sofista quiere ser un educador y veíamos cómo el sofista pretende enseñar lo que Platón llamaba la arete, ¿no? Y cómo este concepto de virtud o arete era algo que solamente pertenecía a la aristocracia, ¿no? Entonces los sofistas, como vimos también en algunos fragmentos de Platón en la sesión anterior, del Protágoras, si no mal recuerdo, en el Protágoras dice Protágoras que su objetivo es hacer mejores a los hombres, tanto en los asuntos privados, o sea, como la administración de su propia casa, de la vida, como en los asuntos públicos, ¿sí? O sea, como en esta cuestión de participación en la política, de poder elaborar buenos discursos, de poder dar argumentos quizás, pero entonces el sofista quiere desarrollar esa virtud que de antaño pertenecía solo a algunas familias aristocráticas y ahora está pues accesible a cualquier ciudadano que claro tenga los recursos para pagarle al sofista, ¿no? Todos los sofistas son educadores ambulantes que van de polis en polis y que además, si ustedes se fijan también, el sofista responde a una necesidad, ¿no? Como a una situación de contexto social y político, como damos el paso de una sociedad monárquica donde hay un rey, luego hay aristocracias que toman el poder y quitan al rey, pasamos a una democracia en las polis griegas, en algunas quizás, pero ahí donde hay democracia hay posibilidad, digamos, de participar en la vida pública, o sea, hay posibilidad de presentar las propias opiniones y escalar quizá peldaños en la participación pública. Entonces el sofista lo que ve es esta necesidad de los hombres, de los seres humanos, de poder, de tener que hablar en público y de tener que educarse. Entonces el sofista respondería a una necesidad de un cambio social y político en las polis griegas. Entonces empieza a tener éxito porque, claro, todos creen que pueden participar en la política y para participar en la política hay que saber dar buena retórica, ¿no? Em, Ustedes lo pueden ver esto en la política actual todavía tenemos esta cuestión de la retórica, ¿no? La política es retórica, es convencimiento de ahora, con muchos cambios, ¿no? La política de masas, la democracia representativa en la actualidad, pero en la política nunca ha dejado de haber un elemento, creo yo, retórico. Si la política siempre implica retórica. En las democracias, el asunto es vender una propuesta política de un partido, de un candidato, y para venderlo tenemos que plantear propuestas, ¿no? Elaborar discursos, ¿no? Eh, Ustedes sabrán muy bien esta idea, seguramente, de la mafia del poder. Eso es un discurso. O sea, entonces, Andrés Manuel López Obrador, como cualquier candidato, o sea, no es el único, todos tienen que ir armando una narrativa, un discurso. Entonces, ese discurso se nutre de ciertos factores reales, pero también hay factores como inventados, ¿no? Entonces, el discurso es así, ¿no? Y es poderoso, ¿no? Y el discurso vende. Entonces, en la retórica, sí, en la política siempre ha habido retórica hasta la actualidad, ¿no? Eh, Claramente, pues, hay candidatos que tienen más carisma que otros, ¿no? Hay candidatos que te mueven, ¿no? Que transmiten algo, como es el caso de Andrés Manuel, que fue un líder de masas, ¿no? Ahora con Claudia Sheinbaum, pues tiene cero carisma. Para mí, esta señora tiene cero carisma, ¿no? No tiene esa cualidad, ¿no? De ser como
de ese carisma, ¿no? De atraer a las masas, más bien está por una cuestión como de ahí extraña, ¿no? De dedazo y de retórica, pero bueno, no tiene carisma, no mueve nada, no es una persona con la cual se identifica la gente, son cuestiones políticas, ¿no? Pero, que creo, pero la política siempre es retórica, ¿no? En política siempre hay que construir narrativas retóricas para poder convencer, ¿no? Hay una narrativa también muy famosa de hace muchos años, que fue la de Andrés Manuel es un peligro para México, ¿no? Todo eso es retórica, ¿no? Ustedes dense cuenta que la retórica lo que busca es convencerte de algo. Y muchas veces la retórica apela a símbolos, ¿no? O a cuestiones pasionales, pulsionales de las personas, ¿no? El miedo a perder tu casa, ¿no? El miedo a quedarte sin dinero, el miedo a una devaluación económica, el miedo al desempleo, o sea, todas esas cosas, la retórica, si se fijan, va mucho más encaminada a las pasiones o a los sentimientos, más que a la parte racional. Entonces, también Platón pensaba eso, ¿no? Que la retórica lo que hace es manipular las pasiones y los sentimientos de los seres humanos. Entonces, no se dirige a lo racional, porque no convence a partir de razones, sino a partir de apelar a esa especie de sentimientos humanos, ¿no? Y claro, Hobbes lo dice, ¿no? En el Leviatán, la pasión que más nos mueve a los seres humanos a hacer cosas y a no hacerlas es el miedo, ¿no? O sea, el miedo, ¿no? A votar por Andrés Manuel en el 2006, creo que fue, hizo que ganara Felipe Calderón, o de alguna manera, ¿no? La narrativa ganó. El miedo nos puede hacer obligar a no hacer cosas, ¿no? Porque el miedo a un castigo te puede hacer que no hagas cosas. Entonces, todo eso un poco para tener en cuenta cómo opera la retórica y cómo el discurso es poderoso. ¿Sí? El discurso tiene un poder, ¿no? Pero lo que los sofistas se dieron cuenta es que el discurso tiene un poder, aunque no se refiera a la verdad, ¿sí? Aunque no tenga nada que ver con la verdad. Aunque yo te puedo echar toda una narrativa que no está fundamentada en la realidad, pero si te mueve, si te convence, ya logré mi cometido. Sí, entonces, el discurso, el lenguaje, no necesariamente tiene que referirse a la verdad para los sofistas. Puede hablar de cosas ilusorias y convencer y lograr su objetivo. Eso a Platón no le gustaba. No le gustaba porque él pensaba que se tenía que llegar a la verdad, a lo universal, a la razón y que solamente era una manipulación la retórica, ¿no? Que además no era un conocimiento, que no era un saber, sino era una apariencia de sabiduría. Y el retórico, si se fijan, podía hablar de todo. O sea, un retórico puede hablar de lo que sea, porque se tiene como fórmulas retóricas para hablar, para decir, ¿no? Y para decir sus cosas. Ustedes véanlo. También en las personas siempre hay las personas que son retóricas tienen como una especie de discurso, ¿no? Yo les voy a decir algo que Alejandro, bueno, Alejandro no me dejará mentir, porque Alejandro no lo digo en sentido negativo, pero yo siento que Alejandro veía mucho a Diego Rusarín también. Entonces, cuando Diego Rusarín nos decía capital humano y esas cosas, ¿no? De que somos altamente desechables, claro que eso llega, ¿no? Y esas son estrategias retóricas, ¿no? Para jalar a la gente, ¿no? Para convencer. Entonces, en YouTube está la retórica, está en la publicidad, en la mercadotecnia, está en todos lados la retórica, ¿no? Es algo que está presente y que para el sofista es sumamente importante más que dirigirse y buscar la verdad, la capacidad de articular un discurso que, aunque no tenga que ver con la verdad, un discurso que atraiga y convenza. Eso es la retórica, ¿no? Es un arte, digamos, de la simulación, de poder hablar de lo que quieras, ¿no? Y eso también es muy interesante. El sofista sabe de todo, ¿no? Puede tener un discurso de todo, ¿no? Echar un discurso. Eso es como muy extraño, ¿no? Por eso Platón lo dice, y lo dice en ese sentido cuando le preguntan, les decía un poco el ejemplo, ¿no? De en Protágoras, en un diálogo, o en el Gorgias, un sofista le dice a Platón, yo no soy doctor, le dice, yo no soy un médico, soy un sofista, pero puedo hacer que una persona que está enferma se tome su medicina incluso cuando el doctor no puede, ¿no? Con el poder
de la retórica, ¿no? Entonces, esa es la fuerza de la retórica, no es algo, digamos, o sea, no es algo mínimo, no es algo como que no deba tenerse en cuenta el hecho de que Platón la considerara enemiga de la filosofía. ¿Sí? No es un error, porque Platón también es consciente que la retórica puede vender más que la filosofía. ¿Sí? Porque la filosofía implica un esfuerzo, implica más trabajo, implica desesperación, hartazgo, molestia, ¿no? Y la sofística parece que da todo muy fácil, todo muy sencillo, las cosas son así, bla, bla, etcétera. Pero entonces ese es un poco el contexto en el cual estábamos hablando la sesión anterior y yo les decía un poco esta idea de que el sofista, más allá de que no le interese la verdad ni el conocimiento, y ya veremos hoy cuáles son las tesis que defiende, más allá de eso, el sofista eh, está sacando consecuencias de algo que decía Parménides, ¿no? Parménides que decía que el lenguaje y el orden del discurso humano solamente se refiere a las apariencias y que solamente podemos hablar con el lenguaje del no ser, de la nada. Por lo tanto, nuestro discurso humano, si nunca habla del ser, pues hablemos del no ser. ¿Cuál sería el problema? Pues esto es como, es como si el sofista dijera, no hay una fuera de la caverna. Todos estamos dentro de la caverna, no hay una fuera de la caverna, no podemos salir de la caverna, conformémonos con que la única sabiduría accesible es la que pertenece a las apariencias y a las palabras, ¿no? Entonces es quedarnos dentro de la caverna, ¿no? Platón nos quiere sacar de la caverna, digamos, pero el sofista quiere que nos quedemos dentro de la caverna, porque ahí no importa la verdad ni el ser. Lo que importa es quien tenga la capacidad de convencer mucho mejor con el discurso. Y dicen, aunque la verdad y el ser son inaccesibles, o sea, pues olvidémonos de la verdad y del ser. El éxito práctico, o sea, el éxito humano, depende de la verosimilitud, ¿no? Verosimilitud es solamente que algo es probable que sea verdad, ¿no? Entonces no nos interesa la verdad, nos interesa como algo que sea probable, la verosimilitud, ¿no? Entonces hay un rechazo en los sofistas del discurso sobre el ser, ¿no? Entonces un poco esa es la idea de lo que estamos comentando, ¿no? Y no sé si ustedes tengan alguna pregunta, pudieron leer algo, Lourdes, Charlie, Alejandro, Betsabe, Indira, Monroy, ¿pudieron leer algo, Adriana, de las lecturas? ¿Cómo ven? ¿Algo les pareció interesante del libro de Tomás Calvo Martínez, que es un excelente texto, un poquito viejo, pero es muy bueno? Además, Tomás Calvo es traductor de la metafísica, de Aristóteles, de la poética. O sea, es un gran conocedor, Tomás Calvo, quien escribe ese libro del griego antiguo, de toda la cultura griega. Entonces, algo que quisieran comentar, los escucho. Alejandro, te escucho, un gusto saludarte y escucharte. ¿Cómo estás? Hola, maestro, bien. ¿Me escuchas ahí? Te escucho bien, te escucho Ah, ok. bien. Te quería preguntar algo. Eh, Ujú. Mira, la verdad es que esta semana no tuve tanto tiempo de No te leer, preocupes, justo pero porque tu estoy. pregunta. Ok, es que estuve un poco entretenido con los manuscritos del 44. Bueno, no. Tranquilo. Ujú. Son- Y, y entonces, pero, o sea, según yo entiendo también, la desconfianza de Platón con los sofistas era porque, o sea, él veía imbricados a los sofistas con la democracia, ¿no? O ujú. sea, él decía, es propio de los sistemas democráticos sacar un montón de gente que nada más se vale del discurso para convencer a las masas, Claro. pero bueno, y lo digo por el talante más bien aristocrático de Platón, ¿no? Más que Sí. democrático. Luego hay muchas lecturas de la República de Platón donde incluso se liga el platonismo con corrientes digamos, revolucionarias, Ujú. lo cual me parece muy, muy interesante. La verdad no he leído mucho del tema, pero que también caen en ese peligro, ¿no? Ya no autoritarismo, ya directamente de, digamos, una Ujú. imposición, ¿no? Total de aristócrata. Y bueno, más bien te quería Ujú. preguntar si era así
Y, y en parte no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, pero si bien yo aclaro, todavía creo en la democracia en cierto sentido, no en la democracia electoral, pero en cierto sentido creo todavía en la democracia. eh, Platón, si viera nuestro tiempo, diría, bueno, tan mal yo no estaba, ¿eh? O sea, ahora los Mm. tienen dominados empresas y corporaciones. Entonces, que yo ya he dicho que estos eran nada más unos vendedores de conceptos, pues no estaba No, tan errado, ¿no? Pero bueno, más bien eran esas dos cosas. no, buen comentario, Alejandro. De entrada, igual para todos, espero que esto sea interesante si quieren comentar o añadir algo más adelante, ¿no? O igual dudas. Platón no es un demócrata, en eso tienes toda la razón. Platón es un enemigo de la democracia. En ese sentido, tienes razón y quienes son los defensores de la democracia son los sofistas. Los sofistas sí defienden claramente la posibilidad de que todos, ¿no? Es el gobierno del todos, del demos, digamos, ¿no? Del demos. O sea, que todos tienen esta posibilidad de participar en la vida política. Todos pueden, ¿no? Pero necesitan la virtud política. Pero todos pueden hacerlo. Lo que ellos ofrecen es que yo te voy a enseñar cómo puedes participar en la política, porque la política es retórica para ellos, a final de cuentas. Ahora, si Platón dices, bueno, ya te explico lo demás. Por eso Platón es el antidemócrata. No es, él dice que la democracia es la peor forma de gobierno, porque para Platón es el gobierno de los ignorantes. Es un gobierno de los pobres, diría Aristóteles también. Ahí comparten lo mismo Platón y Aristóteles. La democracia es el gobierno de los ignorantes, porque ellos, tanto Platón como Aristóteles, piensan que la política no es como hacer unos chilaquiles así de fácil. O sea, la política es una técnica. Para ellos la política es una tecné. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Eh, es una tecné porque implica un saber, ¿no? Y un saber es un conocimiento que deriva en algún producto o en alguna actividad, ¿no? Producto o actividad, ¿no? Eh, la carpintería es una tecné, la medicina es una tecné para ellos, ¿no? Producto o actividad. Y entonces a Platón le resulta muy extraño y dice, bueno, ¿cómo es posible? Esto lo dice en el Protágoras, si no mal recuerdo, ¿cómo es posible que cuando queremos saber algo de una cosa le preguntamos al zapatero de zapatos, al carpintero de las mesas y las sillas, al arquitecto de las casas? ¿Cómo es posible que ahí cada uno tiene una especialidad, tiene una expertise, una técnica, y en política, pues cualquiera puede opinar? ¿Cómo es posible? Los sofistas piensan que se puede aprender, pero Platón considera que se requiere un conocimiento. El político, no cualquiera puede opinar sobre política para Platón, ¿no? Y eso tiene que ver después con lo que Platón va a decir en la República, ¿no? De que cada persona debe dedicarse a una sola cosa, porque si haces una o dos o tres cosas más a la vez, alguna vas a hacer mal, ¿sí? Alguna vas a hacer mal. Entonces el zapatero, que es zapatero y además político, pues alguna de las dos va a acabar haciendo mal. Entonces cada uno debe dedicarse a una sola cosa. Y Platón es un tecnócrata porque también piensa que quienes deben gobernar, quienes deben hablar de política, son los filósofos, porque los filósofos conocen la justicia, etcétera. Entonces, es un gobierno, digamos, el de Platón. Yo diría que Platón está entre la tecnocracia y un poco la aristocracia, más o menos, pero no es un demócrata. Sí, Platón es un gran enemigo y es un gran crítico de la democracia. Para él no es posible que todos opinen, no todos están capacitados para opinar porque no todos tienen ese saber político, ¿no? Ese saber, digamos, esa tecné, es un conocimiento y que se deriva en una actividad. Así como el hacer zapatos, hay que saber hacer zapatos y luego se deriva en un producto concreto. Así es la política, es una técnica, es una tecné. Entonces, por eso él no está de acuerdo con la democracia, porque no todos poseen esa tecné política. Tecné politique, dice algo así en Platón, pero no es demócrata. Platón diría, Platón, o sea, Platón es un gran conocedor de la política, es un gran observador. Platón te diría que lo que es la política es retórica. Y Platón podría decir y coincidir que los discursos políticos son
populistas, ¿no? En ese sentido, que buscan darle, digamos, a las masas una especie de, ¿cómo lo diré? Como de migajas, ¿no? El populismo es una especie así, ¿no? De manejar a las masas, dándole como cosas mínimas, ¿no? Y teniéndolos contentos, ¿no? Al populacho. Platón diría eso de la política actual, ¿no? Y para cerrar un poco el comentario, ahí échale un ojo, busca en internet, seguramente lo conoces, ¿no? La ley de hierro de la oligarquía de Robert Michels. Lo que dice Robert Michels es que no importa cualquier organización social, política, termina, por más democrática que quiera ser, termina derivando en una oligarquía, o sea, una especie como de élite, donde hay élites del poder que gobiernan. Entonces, Robert Michels, que es un sociólogo del siglo XX, dice que la democracia es imposible por principio, porque cualquier estructura social, sociedad, económica, política, social, lo que quieras, para funcionar requiere delegar cargos, requiere delegar posiciones. Entonces va a acabar, por más que quiera ser democrática, cualquier sociedad va a acabar como sometiéndose a algunas élites del poder que someten a los demás. Es lo que Robert Michels llama la ley de hierro de la oligarquía, ¿no? Robert Michels tiene un libro que se llama Los partidos políticos, donde analiza eso y termina pues diciendo eso y diciendo, él dice la democracia es imposible porque pues, no se puede. Por principio, toda sociedad deriva en una cuestión como oligárquica. Y para escuchar a tus compañeros nada más, yo te diría que en la democracia en Atenas tampoco existía, ¿no? También había pues, grupos de poder. Eso ha sido mucho, toda la historia de la democracia. O sea, incluso en Atenas, que es como la cuna de la democracia y que se las dan de muy democráticos con el mismo Pericles, hay grupos, poder. Eso siempre ha existido, ¿no? Entonces, la democracia es muy bonita como ideal, pero realizable fácticamente no lo sé. Lourdes, escucho, adelante, dime. Sí, yo tenía una pregunta. Yo una vez escuché respecto a este mismo Ujú. tema que la democracia hoy, el concepto de democracia que hoy conocemos no era el mismo